Para quien no la conozca, pues ella ha sido parte del equipo fundador, ¿no?, del periódico en 2012 y siempre ha estado dedicada especialmente a temas económicos, sociales, de derechos laborales, ciudadanos, mercado de trabajo, feminismo, conciliación, maternidad, violencia machista. Autora del libro Feminismo Vibrante, Si no hay placer no es nuestra revolución. También es autora de la guía Cómo identificar los micromachismos, especialmente dirigida a la adolescencia y a la comunidad escolar. Y en 2014 lanzó el blog Micromachismos, que como parte del diario.es, y es un espacio donde se puede rastrear y denunciar machismos cotidianos y que le ha valido varios reconocimientos, como el Premio de Comunicación No Sexista del 2015 de la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña. Bueno, nos presenta una crónica que es un esbozo de lo que las mujeres actuales vamos encontrando cuando tratamos con hombres, ¿no?, especialmente con hombres que no solo se consideran, no solo los que se consideran machistas, como bien explicaba, ¿no?, que ya te lo esperas, sino que tienen ese principio, una posición cercana a la igualdad y el feminismo. Así que os dejo con Crónica de una mujer en busca de hombres igualitarios. Y Ana Requena Aguilar, y bueno, pues esta crónica de una mujer en busca de hombres igualitarios pues podría empezar en muchos sitios, ¿no?, diferentes. Podría empezar en el trabajo, en una oficina, en un almacén, podría empezar bueno, en un grupo de amigos, ¿no?, en una quedada, podría empezar en un grupo de WhatsApp, podría empezar en una cita, en un dormitorio, en una cocina, en una clase, en una universidad, en un colegio, en el patio de un colegio. Bueno, pues porque ya no es tan fácil, ¿no?, encontrar digamos, hombres que presuman, que admitan, ¿no?, que ser machistas, y esto que es bueno, ¿no?, porque hemos conseguido un mínimo, bueno, pues como consenso social, tiene también su punto perverso. Los machistas ya no siempre, ¿no?, llevan un cartel luminoso así que diga machista en la cara, pero las letras fosforitas pues muchas veces van por dentro. Algunos les vemos venir, ¿no?, les vemos venir pues eso, en el trabajo, en el autobús, en la seducción, y casi que nos preparamos para gestionarlos, y a otros no los vemos venir tanto o apenas nada, ¿no?, no les vemos venir nada. Son nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros de trabajo, nuestras parejas, nuestros hermanos, son vecinos, ¿no?, que no son a priori machistas, que son progres muchas veces, ¿no?, que se preocupan por ti, que muestran cierto compromiso por lo que a nosotras nos preocupa, hablan también, ¿no?, incluso de feminismo y nos escuchan, son capaces también incluso de articular como un mínimo discurso, ¿no?, teórico sobre el asunto, pero bueno, de repente, boom, ¿no?, el machismo. A veces sutil, otras no tanto, pero bueno, siempre desconcertante, doloroso para nosotras, ¿no?, siempre a costa de nuestro malestar. Y casi que cuesta más gestionar a estos hombres porque de alguna manera la imagen que te has hecho de ellos y que ellos obviamente han contribuido a construir, pues no es la del típico machista, ¿no? Es más bien esa, ¿no?, la del tío majo involucrado de alguna manera. No es el típico machista, no es el típico cerdo, no es el típico acosador, no es el típico hombre que abusa, ¿no? Y ante estos hombres dudamos más, ¿no? ¿De verdad me ha hecho esto? ¿De verdad esto tiene este significado? ¿De verdad esto es para tanto? ¿De verdad esto me tiene que preocupar así? No puede ser, ¿no? No ha debido hacerlo con esta intención o quizá no tiene este sentido que yo le estoy dando. Es decir, que al final es casi más perverso para nosotras porque nos cuesta mucho identificarlos como tal, nos cuesta mucho identificar que esos hombres que pueden no llamarse machistas y que pueden tener cierto discurso y cierto compromiso, efectivamente sí que están ejerciendo comportamientos y conductas machistas hacia nosotras y que nos hacen sentir mal, ¿no? Esa gestión nos cuesta mucho más y llevamos mucho más nuestra reacción pues hacia la duda, ¿no?, hacia la duda y hacia dudar de nosotras y de nuestra experiencia y de lo que pensamos de ello, ¿no? Bueno, por centrarlo un poco en el terreno pues, afectivo, sexual, ¿no?, y en mi libro Feminismo Vibrante cuento que la batalla de la igualdad ha llegado a la cama, ¿no?, y que eso es un terreno más resbaladizo porque queremos cambiar normas no escritas, ¿no?, queremos hacer política de la intimidad.
Hay una frase que me gusta mucho de la periodista y escritora feminista argentina Luciana Pecker, que dice: lo que jode es el deseo, ¿no? Y me gusta porque me parece que sintetiza muy bien lo que pasa, ¿no? Lo que nos pasa, que es esta venganza, ¿no? O este desconcierto de muchos hombres contra la autonomía femenina, ¿no? Contra la autonomía afectiva, sexual, pero también económica, laboral de las mujeres, ¿no? Contra las mujeres que queremos ser sujetos. A veces es una venganza o un desconcierto que se ejerce como adrede, ¿no? Otras veces se trata más bien como de comportamientos más o menos intencionados, pero que terminan por dañarnos igual. Bueno, en cualquier caso buscan siempre pues, mantener el statu quo, que no cambie el orden de cosas y no abordar el meollo de la masculinidad, ¿no? No es maltrato, pero sí es destrato, ¿no? Que es una palabra que me gusta mucho que utilizan las compañeras latinoamericanas para referirse a todos estos comportamientos que quizá no pueden calificarse como violencia, pero que comparten raíz con la violencia, ¿no? Y bueno, pues como muchas mujeres de mi generación, de generaciones anteriores y posteriores, empecé a ejercer mi libertad sexual sobre todo pues al llegar a la universidad, ¿no? Ya antes me había encontrado con reacciones que me desconcertaban, ¿no? Porque pues en el instituto, en el grupo de amigos, cuando eres adolescente, sentía, ¿no? Que el hecho de ser una chica que quería hablar, que quería participar en las conversaciones, que quería poner también temas sobre la mesa, que también podía hablar de sexo, de intimidad, implicaba, ¿no? Cierta suspicacia hacia mí, ¿no? A veces difícil de definir, otras veces sí que quizá tenía comentarios más explícitos, pero de alguna manera notaba que eso tenía consecuencias, no era del todo bien recibido y en cualquier caso lo que notaba era que mis amigos y mis compañeros hombres pues no recibían lo mismo, ¿no? Ellos podían hablar de lo que quisieran, cuando quisieran, sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Desde que, ¿no? Yo creo que cuando pasas a la universidad o cumples más años, la cosa da un paso más, porque, bueno, pertenecemos eso, ¿no? A esas generaciones a las que se nos dijo que podíamos ejercer la libertad sexual sin las normas, ¿no? Que habían sufrido, digamos, nuestras madres o nuestras abuelas. Ya no hacía falta estar casada, ya no hacía falta tener pareja estable, ¿no? Podías hacer lo que quisieras, pero cuando empezamos a ejercer esa libertad nos dimos cuenta de que pasaba algo, ¿no? De que eso no era gratis, de que tenía consecuencias, de que había penalizaciones para nosotras. Nos encontrábamos muchas veces con comportamientos que nos hacían sentir mal, ¿no? Y que yo creo que llegábamos a pensar que era algo personal, que había un problema en nosotras, y sin embargo, bro, pues cuando vas hablando con amigas y con mujeres ya entonces y desde entonces ahora, pues yo me di cuenta, ¿no? De que era algo muy extendido, ¿no? De que era casi como una epidemia. Pues no sé, ¿no? A veces era evidente que el comportamiento después de tener sexo con un hombre pues cambiaba, ¿no? De que el interés caía drásticamente, sin que hubiera mediado, ¿no? Ninguna explicación o ni hubiera pasado nada. Otras a lo mejor el interés permanecía, pero de repente, ¿no? Sin que nada especial hubiera pasado, pues había un cambio brusco de comportamiento o esos hombres desaparecían o ese cambio brusco se producía después de haber compartido algo importante o después de haber expresado algún tipo de emoción. Algunos desaparecían del todo, otros bueno, volvían de vez en cuando para después volver a hacer lo mismo. Sin eso, ¿no? Sin que haya, pues a lo mejor conversaciones, cierres, explicaciones, sin que haya un sentido, ¿no? A lo que está sucediendo. Y como digo, ¿no? Al principio pensé que era algo personal, luego pues me di cuenta de que era más bien una epidemia y que estas desapariciones repentinas, cambios bruscos de comportamiento, ¿no? Mensajes no respondidos durante días, explicaciones no dadas, desprecios súbitos o ausencia emocional donde antes pues, había chispa, era algo que sucedía mucho a muchas mujeres. Y que tiene que ver de alguna manera, ¿no? Con el patrón de comportamiento que nos asigna el patriarcado a nosotras, ¿no? Ese comportamiento, esa idea de que hay algo mal en nosotras, ¿no? De que hay algo que hacemos nosotras mal. Nos alimenta esa culpa que tenemos, ¿no? Femenina, ¿no? Como parte de la identidad que el patriarcado construye para nosotras. Y que, bueno, el feminismo nos permite deconstruirla de alguna manera y nos da armas, ¿no? Compartirlo, entendemos que es algo que sale de lo personal y que es algo colectivo y que de alguna manera tiene que ver con esa estructura, pero bueno, solo nos evita muchas veces pues sentir el daño. Al final, ¿no? Yo digo también en el libro, cuento que esos patrones de nuestras abuelas o de nuestras madres que se supone que ya estaban, ¿no? Descartados, en realidad cuando sufrimos este tipo de comportamientos vemos que no lo están tanto, ¿no? Que quizás se han modernizado, pero que los mandatos son muy parecidos, ¿no? Pues el mandato de la espera, ¿no?
el mandato de no puedes ser la sujeto, sino que tienes que ser la objeto, ¿no? La persona que espera, el mandato de la espera, ¿no? Antes era esperar para casarse, ahora parece que tenemos que esperar a la segunda cita o a la tercera, o tenemos que esperar a que él nos escriba, o tenemos que esperar a que un hombre de alguna manera tome la iniciativa o marque las reglas del juego, ¿no? Y si no, atente a las consecuencias, ¿no? Es como ese hazte respetar, no seas activa, no propongas, no te muestres al final como una persona con deseos y con aspiraciones propias, ¿no? Y si no, atente a las consecuencias, ¿no? Si muestras eso, pues entonces a lo mejor eres una exagerada o no tienes, te muestran que no tienes derecho a pedir o ¿no? Te devuelven esta sensación de que estás sacando las cosas de quicio o de que lo que necesitas nunca tiene sentido o de que tus acciones no tienen sentido, ¿no? Son desproporcionadas. Bueno, como dice Becker, pues lo que jode es el deseo. Ahora sabemos que algunos de estos comportamientos pues tienen nombre, ¿no? El famoso ghosting ya o el breadcrumbing, que es esto de dar miguitas, ¿no? De pan a alguien sin en realidad querer nada de esa persona o sin dar ningún tipo de explicación, pero siempre como para mantenerla ahí, ¿no? Y reforzar el ego de la persona. Hacer luz de gas o clavar el visto, ¿no? Clavarte el visto. Y bueno, añadiría otras sensaciones, ¿no? Como pues eso que hablaba de los cambios bruscos de comportamiento, después de que una, pues sobre todo, hable de algo importante o pida algo, después de mostrar emociones o después de ser la primera en tomar la iniciativa en el sexo, la ausencia o la frialdad emocional en momentos en los que a lo mejor tú necesitas una explicación, una despedida, una conversación, o directamente la negación, ¿no? De las emociones, de las explicaciones o de las conversaciones. Y bueno, sin duda estos comportamientos tienen lugar en un contexto más amplio y claro que las mujeres también los ejercemos a veces, pero yo hablo de ellos porque me parecen que están siendo una forma, ¿no? Están sucediendo de una manera sistemática y que responden a esa manera sistemática en la que los hombres están reaccionando a esta autonomía de las mujeres, ¿no? Y muestra también la incapacidad, ¿no? Yo creo, para gestionar las relaciones de otra manera, para relacionarse, ¿no? Muestra la incapacidad muchas veces de los hombres o la incapacidad o el no deseo, ¿no? De relacionarse con las mujeres desde otro lugar, ¿no? De repensar esas relaciones y de repensar el lugar que ocupamos hombres y mujeres. Nosotras nos rebelamos contra los esquemas, ¿no? Y ellos pues se rebelan contra nosotras con venganza, con desconcierto, ¿no? Bueno, pues no deja de sorprender cómo cuando nosotras rechazamos, por ejemplo, ¿no? Algún comportamiento, algún piropo, algo, ¿no? Que los hombres han hecho, cuando los hombres sienten que tienen hacia nosotras comportamientos o comentarios que deberíamos nosotros agradecer porque en su código, ¿no? Y en los códigos machistas nos dan valor y nosotras los rechazamos, pues ellos reaccionan muchas veces con virulencia, ¿no? Con hostilidad, con frialdad. Nos muestran, ¿no? que eso está mal de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotras parece que no aumentamos, nuestro valor aumenta cuanto más atención y deseo recibamos de los hombres, aunque esos comportamientos sean indeseables para nosotras. Entonces pasamos, ¿no? De ser seres piropeables, de ser seres a los que alabar, a los que hacer una invitación, una propuesta agradable, a seres que hostigar o a los que mostrar eso, ¿no? Indiferencia o frialdad o malestar solo por nosotras haber mostrado nuestra autonomía, por haber querido, ¿no? ser sujetos. Ellos se ofenden, ¿no? Cuando nosotras mostramos nuestra autonomía, pues ellos se ofenden y reaccionan con esa virulencia y con esa incluso violencia, ¿no? También verbal o física. Y bueno, estas reacciones que encontramos pues también son parecidas, ¿no? Cuando hablamos de otros entornos, ahora que hablamos tanto de cuidados, ¿no? Por ejemplo, pues antes cuando una mujer heterosexual se encontraba con un hombre que fregaba los cacharros, que hacía la compra, era como, bueno, te has encontrado con un hombre igualitario, ¿no? Con quien puedes compartir, esto está muy bien. Ahora, evidentemente, ¿no? Yo creo que a las generaciones de mujeres, ya no a todas las generaciones de mujeres, ya no nos vale que un hombre friegue los cacharros, ¿no? O haga la compra. Queremos más, queremos mucho más. Y muchas veces cuando tratamos de explicar esto y de poner esto sobre la mesa, pues encontramos también muchas veces ese desconcierto, esa incomprensión, esa devolución de que lo que pedimos no tiene sentido, de que estamos sacando las cosas de quicio, ¿no? Ya damos por hecho que van a fregar los cacharros o que van a hacer la compra,
pero queremos un reparto primero, por ejemplo, de las tareas que son menos agradables, ¿no? Porque quizá limpiar el baño ya es otra cosa, pero también además queremos un reparto de lo que no es tan tangible, ¿no? Creo que cuesta que los hombres entiendan, y a nosotras también nos cuesta muchas veces hacer entender que los cuidados no solo son eso que tiene que ver con la provisión física muy clara, muy específica y muy concreta en un momento dado, sino que tiene que ver también con lo emocional, tiene que ver también con todas esas cosas que tenemos que tener en la cabeza para que nuestro día a día funcione, tiene que ver con qué hacer para crear un clima agradable en tu grupo de amigos, en tu familia, en tu pareja, con estar pendiente de quién necesita algo, de quién no, con tener en mente la cita médica de tus padres y con poner sobre la mesa con tu familia, con el resto de tus hermanos, quién va a llevar a los abuelos a esa cita médica, ¿no? O de quién es el cumpleaños tal día y qué es lo que hay que hacer, ¿no? De alguna manera yo creo que sentimos aún sobre nuestros hombros mucho ese trabajo emocional. Ellos delegan mucho y están muy acostumbrados a delegar ese trabajo emocional en nosotras. Muchas veces, ¿no? Además con fórmulas que parece que, bueno, que nos ensalzan a nosotras, ¿no? Como, bueno, es que tú lo haces, tú sabes, ¿no? Vas a saber mejor cómo gestionar esto, yo me olvido, no te preocupes, ya haré yo otra cosa. Y al final el resultado, ¿no? Es esa carga mental para nosotras terrible que nos hace muchas veces estar irritadas, enfadadas con esos hombres de nuestro entorno, que muchas veces a nosotras nos cuesta explicar por qué ese enfado, y si nos cuesta entenderlo a nosotras, pues aún nos cuesta más hacerle entender a los otros por qué, y que para los hombres además parece algo, ¿no? Como ausente, como algo que no existe y que no hay motivo para ese enfado, para esa irritación, porque aparentemente todo está más o menos repartido, ¿no? Ese trabajo emocional tiene también que ver, ¿no? Con poner sobre la mesa pues las conversaciones incómodas, los temas, ¿no? De los que a lo mejor es difícil hablar, y que además cuando es una persona sistemáticamente la que pone eso sobre la mesa, pues también recae, ¿no? Sobre ti ese estigma un poco, ¿no? De ser la persona problemática, la que siempre que está discutiendo, la que siempre no sabe disfrutar, ¿no? Esto yo creo que es algo que también pasa mucho a las mujeres. Hace poco leí el tuit de una colega que me hizo mucho pensar, ¿no? Ella se refería a lo laboral, ¿no? Hablaba de lo frustrante, ¿no? Y de la desazón que sentía cuando esos hombres de su oficina, esos colegas, esos aliados, ¿no? Con los que ella compartía muchas conversaciones y muchas inquietudes sobre feminismo, igualdad, después no rompían los patrones de comportamiento, ¿no? En este caso laborales, que se esperaba de los hombres. Como esos hombres pues seguían calentando la silla mucho más, ¿no? Mucho tiempo después de que su horario hubiera terminado, o cómo seguían reproduciendo pues estas dinámicas que se dan fuera de la oficina, de quedar a horas pues en las que muchas mujeres no pueden o no quieren estar, porque o bien tienen que hacerse cargo de cuidados o bien quieren tener vida fuera de lo laboral, o bien eran incapaces, ¿no? A lo mejor de poner sobre la mesa que determinadas dinámicas laborales impedían hacerse cargo del cuidado de los hijos o de los padres. No hacen tan explícita esa necesidad de tener que salir antes del trabajo porque los hijos están enfermos o porque hay que irles a ver a las clases extraescolares, ¿no? Y creo que también esto pasa de alguna manera pues en los grupos de amigos, ¿no? O en esos grupos de WhatsApp que tenemos, cuando esos hombres que no se consideran machistas y a los que si les decimos que lo son se van a sorprender y probablemente a ofender, pues muchas veces toman el espacio, ¿no? Toman el espacio en las conversaciones, son ellos quienes están constantemente, ¿no? Mandando memes o chistes o decidiendo de qué se habla o hablando, y parece que la ausencia de las mujeres, ¿no? Que las mujeres no estemos en esas conversaciones no es algo que les choque o no lo sienten como su responsabilidad, ¿no? No sienten que quizá ese comportamiento tan invasivo y tan de apropiarse de ese espacio tiene un efecto en nosotras, ¿no? Tiene un efecto de sentirnos, bueno, fuera de lugar, o de sentir que no vamos a hablar, ¿no? De sentir que no tenemos que formar parte de ese espacio. Bueno, en fin, que al final, que a veces, ¿no? Últimamente me pregunto mucho si esta cultura de la cancelación de la que tanto hablamos, pues no tiene también que ver con esta cancelación que yo creo que muchas sentimos, ¿no? Constantemente, pues eso, ¿no? Con esta incomodidad, con esta rabia, ¿no? Con esta sensación de gestionar tantas cosas solas, y de ver a muchos hombres tan alejados, ¿no? de al final de estas cuestiones, ¿no? Del día a día. Y de mojarse lo justo, ¿no? De ver que se mojan lo justo para efectivamente no tener esa etiqueta tan evidente de machista
¿no? en la cara, pero no lo necesario para realmente abordar el meollo, ¿no? de lo que nos está pasando, repensar esto de la masculinidad y cambiar esas normas no escritas. Y bueno, nada, pues encantada de estar aquí con vosotras, aunque sea así a distancia en un vídeo.